Los versículos 24 al 27. Hoy día nos toca un pasaje más cortito, pero no por eso menos importante. Bien, si todos lo tienen, vamos a dar lectura. Dice así: Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los impuestos o los tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Oremos al Señor. Amado Dios y bendito Padre, te rogamos en esta hora que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, nos lleve a Cristo, nos permita presenciar su grandeza, su hermosura y también su humildad, y que no caigamos en el error de, por ignorancia, menospreciar su título, su persona, su identidad, sino que seamos, Señor, al igual que Él, siervos humildes, siervos, hijos tuyos, que te quieren adorar, que te quieren bendecir. Y por eso rogamos para que tu Espíritu Santo haga esta obra en nosotros y que sean tus palabras en nuestros corazones como una tierra fértil, para que dé mucho fruto, Señor. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este es uno de los pasajes que no encontramos en los otros evangelios. Es un pasaje único y que además, como es cortito, como es único en este evangelio, la gente lo pasa por alto. Sin embargo, es muy importante el hecho de que esté ahí. Y la razón de la que está ahí no es menor, porque como vamos a ver hoy día, vamos a ver la identidad y la humildad de Jesucristo. Y en este texto se nos plantean 3 ideas que me gustaría compartir. Primero, la ignorancia que podemos tener acerca de quién es Jesucristo, de su identidad. En segundo lugar, la grandeza de Jesucristo, el Hijo del Rey, el Hijo de Dios. Y en tercer lugar, la humildad de este Rey, que es Rey no porque simplemente es Dios, que lo es, y damos gracias que así sea, pero no es un Dios, como hemos dicho en reiteradas oportunidades, como los tiranos de este mundo, como los poderosos, como los reyes de este mundo, sino que es un Rey siervo, un Rey que sirve. Y como dice el Evangelio de Marcos, vino a dar su vida no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, hablamos acerca de la ignorancia de la identidad del Hijo de Dios. ¿Y por qué hablamos de la ignorancia? Fíjese el versículo 24, dice: Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo que sí. Las 2 dracmas era una moneda griega que en este tiempo se usaba para pagar un impuesto al templo, ¿ya? Hay una equivalencia en el mundo de las monedas antiguas donde está la dracma, está el denario, y el denario era el pago de un día común, promedio de un trabajador, y también estaba el estatero. Un estatero, que es lo que viene en el versículo 27, es igual a 4 dracmas, y una dracma era 2 denarios. ¿Se entiende la equivalencia? Ya, entonces lo que el Señor le están preguntando es: ¿tu maestro no paga las 2 dracmas? Y Pedro responde: sí, sí paga las 2 dracmas. Y lo que el texto nos está contando es que después de que sus discípulos, Jesucristo y sus discípulos, hayan estado haciendo misiones, ¿no es cierto?, fuera de Capernaum, lo más probable es que llegaron a Capernaum, que era como una especie de base misionera, ¿ya? Entonces ellos llegaron a Capernaum y se le acercan a Jesús y a sus discípulos, pero solo se dirigen a Jesús y a Pedro. ¿Por qué? Porque si ustedes me acompañan a Éxodo capítulo 30, vamos a ver que esto estaba en la ley. Y la ley decía que los varones israelitas mayores de 20 años tenían que pagar este impuesto. Como hemos dicho en otras oportunidades, lo más probable es que el resto de los discípulos eran chicos, eran jóvenes de unos 19, 18 e incluso menor. Pero eso es lo que dice la tradición, ¿no es cierto?
Entonces por eso se acercan a Jesús y a Pedro y le preguntan a ellos dos, ¿vuestro maestro no pagará los dracmas? Y él dice que sí. Entonces si ustedes tienen Éxodo capítulo 30, vamos a leer versículos 11 al 16. Entonces se nos cuenta cómo Dios, después de que salvó a Israel de Egipto, y cada vez que había un censo en Israel, todos los censados mayores de 20 años tenían que pagar este impuesto al templo, que se usaba para el cuidado del tabernáculo y posteriormente del templo, ¿cierto? ¿Para qué? Para el cuidado de los sacerdotes, para la compra de utensilios. Dicen por ahí que, por ejemplo, una vestimenta del sumo sacerdote, esto es como un dato que llama la atención, una vestimenta del sumo sacerdote hoy en día era un traje millonario. Entonces, un impuesto de este tipo servía para sustentar los gastos del templo año a año. ¿Ya? Entonces dice, el Señor, versículo 11 al 16, dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida, para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda al Señor medio ciclo de plata, que eran las 2 dracmas, que es la mitad del peso oficial del santuario. Todos los censados mayores de 20 años deberán entregar esta ofrenda al Señor. Al entregar al Señor la ofrenda de rescate por la vida, ni el rico dará más de medio ciclo, ni el pobre dará menos. Tú mismo recibirás esta plata de mano de los israelitas y la entregarás para el servicio de la tienda de reunión, el tabernáculo. De esta manera el Señor tendrá presente que los israelitas pagaron por el rescate de su vida. Moisés debía contar al pueblo y colectar de cada israelita de 20 años o más medio ciclo como ofrenda de expiación. Y si ustedes se fijan, dice que ni los ricos ni los pobres debían pagar ni más ni menos. Es decir, era un pago universal. ¿Y esto qué quiere decir? Que todos tenían necesidad de expiación. Aquí, para el pecado y para la necesidad del perdón, no hay diferencias ni sociales ni económicas. Todos deben pagar lo mismo. Y con el tiempo, esta ley, que era cuando se hiciera un censo, pasó a ser una práctica regular del año. Cada año los israelitas debían venir y pagar estas 2 dracmas como un impuesto al templo. Josefo dice que los judíos, incluso fuera de Palestina, enviaban este tributo. Este historiador dice que incluso los que vivían fuera de esta área, llamada Palestina, donde estaba Jerusalén y todo lo que conocemos hoy en día como Israel, estaban fuera, ellos enviaban estos tributos. Y la Mishnah, o el Mishnah, describe cómo estas colectas se empezaron a hacer el 1 de Adar, es decir, más o menos entre febrero y marzo. ¿Para qué? Para que los fondos estuvieran disponibles antes de la Pascua. Entonces, si ustedes se fijan, cada año en el templo se celebraba la Pascua y unos meses antes se enviaban estos recursos y se cobraba este impuesto. Entonces, muy probablemente Jesús se ausentaba de estos pagos porque estaba afuera, estaba en sus misiones, ¿cierto?, con sus discípulos. Y es por eso que dijimos que se acercaban. Una de las cosas importantes acá de notar es que estos cobradores de impuestos no son los mismos como lo era Mateo, Leví y sus compañeros del Imperio Romano, ¿ya? Para que tengan en mente, estos son otros cobradores de impuestos del templo, que están en la ley de Moisés. Y bueno, hermanos, ¿qué es lo que el texto nos está diciendo en nuestro primer punto? Que aunque pensemos que es una coincidencia, que aunque pensemos que está ahí porque sí, cuando vienen a preguntarle a Jesús si Él va a pagar el impuesto del templo, lo que están diciendo es, ese que anda con ustedes, ese que anda echando fuera milagros, ese que anda echando fuera demonios, expulsando demonios y haciendo milagros, ese que ustedes ven ahí es solo un maestro y tiene que someterse a las mismas leyes que nosotros. Eso es lo que estos cobradores están haciendo. Personas que son enviados de parte del templo, que han visto a Jesucristo hacer milagros, hacer prodigios, y se dirigen a Pedro, vuestro maestro. ¿Por qué no se dirigieron a Jesús? Y le preguntaron, ¿tú no pagas los impuestos? ¿Por qué no se dirigieron ahí? Porque en esta época, referirse a un maestro, cuando no era un maestro oficial de la casta o del grupo de los fariseos, era un maestro popular. Y los maestros populares no eran muy contados, no eran muy considerados, eran mirados en menos. Entonces, cuando lo que estos cobradores de impuestos, cuando se refieren a Pedro y no a Jesús, y además le preguntan, ¿tu maestro no paga las 2 dracmas? Lo que están haciendo es menospreciar a Jesucristo y no darse cuenta de la identidad que Él tiene, que Él es Hijo de Dios.
¿Y saben qué es peor? Que inclusive después de todas las cosas que se dijeron, Pedro, por así decirlo, cae en este mismo error. Y va y responde para defenderlo. Dice, sí paga. Mi maestro sí paga. Mi maestro es de los buenos. Queridos hermanos, una de las primeras enseñanzas que tenemos en este texto es que muchas veces, por muy buenas intenciones que tengamos, podemos pasar en alto la identidad de Jesucristo. Podemos estar acostumbrados a su presencia y no dimensionar que cuando estamos acá estamos delante del Hijo de Dios mismo. Pedro está respondiendo por Cristo y él, les invito a que se imaginen conmigo. Lo más probable es que Pedro le tuvo que haber citado a este cobrador de impuestos el Sermón del Monte. Oye, por supuesto que mi maestro paga la ley, él me lo dijo. No piensen que he venido a anular la ley y los profetas. No he venido a anunarlos, sino a cumplirlos. Por supuesto que mi maestro no se va a saltar este pago, porque él cumple con toda la ley. ¿Se dan cuenta? Pedro está diciendo lo que aparentemente con una buena intención es correcto. Mi maestro sí paga. Mi maestro cumple la ley. Pero Pedro no se ha dado cuenta, como vamos a ver más adelante, con quién está al lado. Y te pregunto, ¿no te ha pasado eso acá? Que menospreciamos la presencia de Dios, que no nos damos cuenta de quién estamos tratando. ¿O te ha pasado cuando estás en algunas discusiones apologéticas en la universidad y citas la palabra y te pones a defender a Dios? O tratas muy bien, con una buena intención, enseñar a algo de Dios, a alguien algo de Dios que la verdad es que no maneja muy bien. ¿Te ha pasado que de manera con buena intención tratas y menosprecias al Señor y erramos como Pedro? Esta es una de las primeras enseñanzas. Y queridos amigos, aunque pensemos que quizá un error de principiante, no es de tan principiante. El pastor Francisco y el pastor Danilo ya nos predicaron hace unas semanas que el mismo Señor reveló a Pedro en su corazón para que él le dijera, ¿quién dices tú que soy yo? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Y aquí vemos a Pedro diciendo, sí, mi maestro se somete a las leyes humanas sin darse cuenta de la profundidad teológica que el Señor le va a enseñar más adelante, que él como Hijo de Dios es más grande que el templo. Él ya había escuchado esto, yo soy más grande que el templo. Y aquí vemos a Pedro, como les digo, con una buena intención, pero errando. Tengamos cuidado con eso, hermanos. A veces con buena intención menospreciamos la presencia de Dios en medio nuestro y lo rebajamos a un simple maestro, a nuestro Salvador, que sí, obviamente salvó nuestras vidas cuando nos convertimos. Y hoy en día, en nuestro caminar cristiano, tal vez años de habernos convertido, ¿seguimos maravillados por el Hijo de Dios? ¿Seguimos asombrados por su grandeza? ¿Seguimos deleitándonos en su poder? O quizás somos como Pedro, que habiendo hecho las mayores declaraciones de Jesucristo, habiendo oído las mayores enseñanzas de que Él es mayor que el templo, lo rebajamos a un estatus común y corriente de un hombre. Tengamos cuidado, queridos, de tratar al Señor de esa manera. Y esto es un error que Pedro tiene. Y por eso el mismo Señor, como hemos dicho en otras oportunidades también, es tan pastoral, es tan paternal, que quiere corregirlo. Y fíjense lo que dice el mismo versículo 25. Dice que antes de que Pedro le fuera a decir, oye maestro, me vinieron a cobrar y yo dije que tú tienes que pagar, dice que al entrar en la casa Jesús le habló primero. Es decir, Jesús sabe que Pedro probablemente cometió un error con una buena intención, pero le quiere corregir y le pregunta, ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra, de quiénes cobran los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños. Y Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. En nuestro segundo punto vamos a ver la grandeza del Señor. Y como les dije antes, en buen chileno, el Señor sabe que Pedro metió la pata. Lo comprometió a algo que no entendía. En buen chileno, no entendió lo que estaba pasando. No en cuanto a su intención, Pedro tenía una buena intención, pero sí no identificó y no supo aplicar lo que él había dicho antes, que Jesucristo no es un simple maestro, no es un simple hombre, sino que es el Hijo de Dios.
Y fíjense en algo, Cristo no esperó que Pedro le hablara, como les dije. Él fue proactivamente a conversar con él. Que si los reyes del mundo no cobran impuestos a sus hijos, los hijos del reino, tú y yo, estamos exentos del pago de los tributos. ¿Por qué? Porque el templo, queridos hermanos, es la casa de su Padre. Y si el templo es la casa de su Padre, Jesucristo está exento del pago. Y tú y yo también. Eso es lo que el Señor le quiere decir a Pedro. Pedro, Pedrito, muy buena intención, gracias, pero la verdad es que no comprendiste algo muy importante. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Y si el templo es la casa de mi Padre, yo estoy exento. Los reyes no les cobran impuestos a sus hijos. ¿Han escuchado a algún rey que tributa de su propia casa? Eso es lo que el Señor le está diciendo. Volver a declararle a Pedro que él mismo y Pedro son hijos de Dios. Como les dije antes, Pedro en Filipo de Cesarea había hecho una profunda declaración. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero este mismo Pedro ahora, después de hacer las declaraciones más hermosas y reales, ahora rebaja al Maestro. Por eso es que el Señor está en esta obligación de corregir a Pedro. Y aquí también, queridos hermanos, tenemos una hermosa aplicación. Porque si Jesucristo le dice esto a Pedro, no se lo dice para mostrarse que solamente Él está exento, sino para mostrarle a Pedro que así como tú y yo y como Él, cuando nosotros aceptamos al Señor, somos adoptados en su familia. Y ya no solo Jesucristo está exento, sino que Pedro mismo está exento. ¿Y cuáles son esos privilegios del Hijo de Dios? Hoy en día no pagamos un impuesto del templo, ¿no es cierto? Porque no nos regimos. Por hoy día el pastor Francisco hablaba un poco de la ley ceremonial, ¿cierto? Que eran estas leyes que estaban dadas a Israel bajo un contexto del Antiguo Testamento y que hoy en día no es que estén abolidas, sino cumplidas en Cristo. Y por eso ya no las seguimos practicando. Y como ya están cumplidas, modificamos, por así decirlo, estas leyes y tomamos los principios que están en estas leyes, los principios transversales, universales, que vienen de la ley moral, y los aplicamos hoy en día. Y es por eso que nuestros estados nos cobran impuestos, es por eso que, por así decirlo, nosotros diezmamos a la casa de Dios como una especie de impuesto, no me malinterpreten, es adoración, pero es un pago para el sustento de la casa de Dios. Entonces, si bien la forma de adoración del Antiguo Testamento está cumplida, los principios subyacentes que están bajo ella siguen vigentes para el día de hoy. Y por eso es que nosotros hacemos lo que hacemos. Siempre detrás de toda ley en el Antiguo Testamento hay un principio moral subyacente, que está sustentado y resumido en la ley moral de Dios, en los 10 mandamientos. ¿Y cuáles son esos beneficios de que se haya cumplido esto, pero que ahora seamos hijos de Dios? Si bien ya no tenemos el beneficio de no pagar un impuesto fijo, tenemos beneficios aún mayores, hermanos. Por ejemplo, somos declarados justos ante Dios. Fuimos adoptados y recibidos en su familia y en su mesa. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos habita dentro de nosotros. Podemos tener comunión libre y acceso directo al trono celestial, al trono de gracia, para hallar paz, para hallar misericordia. Tenemos el cuidado de la providencia, donde el Señor nos dice que ya no es como antes, sino que hoy en día nos soporta por cada una de nuestras necesidades y nos provee por cada una de nuestras necesidades. Otro de los beneficios de ser adoptados es que somos santificados, es decir, somos transformados progresivamente para ser como Jesucristo. Otro de los beneficios que tenemos al ser hijos de Dios es que recibimos la disciplina cuando estamos en pecado y Él, como buen Padre, nos va a corregir. Y también, para qué decirlo, uno de nuestros mayores privilegios que todavía no gozamos completamente es que vamos a ser coherederos de un reino eterno, inmarcesible, donde la polilla no corrompe. Esos son los beneficios de ser hijos de Dios. Y lo que Jesucristo está diciendo es: Pedrito, yo soy el Hijo de Dios. Y como hijo de Dios,
estoy exento del pago del templo. Y estoy haciendo todo lo que estoy haciendo y voy a ir a la cruz para que tú, como hijo de Dios, goces de todos estos beneficios. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Cristo, el Hijo de Dios, nos da la seguridad de que ahora en Él podemos ser bienvenidos en el templo, no como tributantes, sino como hijos del reino. Y esa es la mayor de las grandezas del Señor. Porque si ya lo habían malinterpretado, ahora Él está dejando claro quién es Él. Cristo es el Hijo de Dios. Y tenemos seguridad que lo declarado por Él y su palabra es verdad. Él es Hijo de Dios y tú eres Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, somos bienvenidos en el templo, como hijos del templo, como miembros de su casa, como participantes de su mesa. Y esto es una gran alegría para nosotros, hermanos. Pero ¿qué otras aplicaciones tenemos también? Un llamado a no olvidarnos de quién es nuestro Dios, de quién es nuestro Señor Jesucristo, quien se nos ha sido revelado por el poder de Dios. Pero tenemos la responsabilidad de mantener este conocimiento fortalecido y renovarlo. ¿Para qué? Para que cuando estemos en alguna situación como la que estuvo Pedro, no vacilemos. Si tú, hermano, y me alegro porque veo muchos teólogos acá, mucha gente que le gusta estudiar la teología, que le gusta estudiar la palabra, queridos hermanos, renovemos nuestra mente con este libro. Renovemos todo lo que hemos aprendido y vayamos más profundo. Esto quizás era una especie de enseñanza que el Señor había previsto para nosotros. Pedro estaba con el maestro, ¿no es cierto? Lo más probable es que él no tenía que leer tanto más, sino que conversar con él. Él es la palabra encarnada. Pero nosotros, que ya no tenemos al novio y que tenemos al Espíritu, pidámosle al Espíritu Santo. Señor, yo ya hice mi declaración de fe como Pedro, pero no quiero caer en estos errores. Quiero tener un entendimiento renovado de quién eres tú. Quiero conocerte más profundamente. Quiero gloriarme en que tú me has dado a conocer tus misterios. Como dice el apóstol Pablo, a nosotros nos fue dado el misterio. El misterio, esto que repite constantemente en sus cartas, el misterio del Evangelio, algo que había sido oculto, ahora es nuestro. Ahora podemos gozarnos en este conocimiento e ir cada vez más profundamente. Y como les dije también, una tercera aplicación de este texto es que cuando somos adoptados por Dios el Padre, tenemos la gran infinitud de beneficios como hijos de Dios. Queridos amigos, Cristo es Rey, Cristo es Señor, es Hijo de Dios con poder, ungido, y esto es por su propia naturaleza. Él es así. Sin embargo, el mismo Señor ahora nos va a enseñar cuál es la verdadera grandeza. Y por eso les quiero invitar a nuestro tercer punto, la humildad del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Jesús sin esto no es grande? Hemos dicho que no. Jesús es el Hijo de Dios, soberano, trascendente, lo más alto que hay, ¿cierto? Pero ahora Él nos va a mostrar que esa grandeza se debe materializar en acciones y actitudes humildes, en tener una santa consideración por otros, en que en esto consiste la verdadera grandeza. Versículo 27, la acompaño a leer. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Esta moneda que equivalía al pago de los dos impuestos, al de Jesús y al de Pedro. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Como hemos dicho en otras oportunidades, ¿cierto? Una de las cosas que el Señor pudo haber hecho como rey sobre la tierra, y sobre todo rey sobre su pueblo, era responder con una contrapregunta. ¿Y quiénes son ustedes que me vienen a cobrar a mí? ¿No soy yo el Hijo de Dios? Y por lo tanto, ¿ustedes deberían estar rindiéndome tributos y homenaje a mí? ¿No soy yo mayor que el templo, según Mateo capítulo 12? ¿No soy yo el cumplimiento de la ley? ¿No soy yo el creador del universo? ¿El que crea la plata, el oro, el bronce? Basta de exigirme leyes, que me someta a las leyes como ustedes. ¿Eso es lo que vemos en el Señor? Eso no es lo que vemos en el Señor. Porque luego de que Él le explicara a Él, a Pedro y a sus discípulos que Él es el Hijo de Dios, nos va a enseñar
que Él es humilde, hermanos. Que Él no es y no se amolda o moldea a nuestra percepción de lo que un rey debe ser. Miren lo que dice el versículo 27. Para no ofenderles. Ve, tómalo y dáselo por ti y por mí. Este versículo, aunque insignificante y poco conocido, porque como les dije antes, esta historia no está en el otro evangelio, es realmente maravillosa. Jesucristo sí es el Hijo de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo nos cuenta en Filipenses capítulo 2 que Cristo Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esta humildad es la verdadera grandeza. Nuestro Señor Jesucristo, por amor y por consideración a su mundo, se rebajó, se sometió a las leyes que Él mismo había instituido, que Él mismo le había dado al pueblo de Israel. ¿Te das cuenta que nuestro amado Salvador realmente es distinto a los reyes de este mundo, hermano? ¿Te das cuenta de que su grandeza es propia? Porque Él por naturaleza es Hijo de Dios, es Dios. Pero por la forma en que vive, por su sabiduría, por sus acciones, Él muestra su grandeza al ser un humilde siervo. Nuevamente, el Señor podría haber exigido a Pedro que pagara por Él, ¿cierto? Él les podría haber dicho a los cobradores, oye, ustedes páguenme a mí. Ya, dijimos que no es así, ¿cierto? Pero Él después podría haberle dicho, ya, Pedro, anda a hablar con tu suegra, consíguete el impuesto y lo vaya a pagar por nosotros. No es lo que vemos en el texto, hermanos. No es lo que vemos en el texto. El Dios todopoderoso y considerado no hizo lo que harían los poderosos de este mundo. Le dijo que fuera al mar, que echara el anzuelo. Y ahí, como contraste en otras oportunidades, Pedro generalmente pescaba en una barca con una red, ¿cierto? Acá simplemente se le pide que haga lo que tiene que hacer, echar un anzuelo al mar. Y que el primer pez que picara tendría en su boca un estatero. Los estudiosos dicen que este tipo de pez, que es un pez similar a las carpas, suelen recoger cosas en su boca en el mar, ¿ya? Y que no era raro que se encontraran objetos en las bocas de estos peces. Pero yo les hago una pregunta. ¿Cuál era la probabilidad de que el primer pez tuviera algo en su boca? Y yo les hago otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que lo que tuviera en su boca era un estatero? Podría haber tenido, no sé, un pedazo de oro, no sé. ¿Cuál es la probabilidad, humanamente hablando? Ninguna. O muy baja. Pero Él ejerció su poder sobrenatural nuevamente, reforzando lo que ya le había dicho a Pedro. Es decir, el Señor Jesucristo, no solamente en la forma en que obra para con nosotros, se muestra que Él es Dios y que Él es humilde, sino que también Él tiene, como hemos dicho en otras oportunidades, Él tiene dominio sobre su mundo, sobre su naturaleza. Él no solo domina los mares, las tempestades, la vida y la muerte, las enfermedades y a los demonios, sino que también Él domina y tiene autoridad sobre las cosas más diminutas, como un pez que lo llamó a recoger un estatero y se lo trajo a su discípulo. ¿Te das cuenta de que el Señor Jesús realmente es Hijo de Dios y tiene poder para obrar no solo a favor suyo, sino de su pueblo? Él ejerció su poder sobrenatural, demostrando su identidad y grandeza, el Hijo de Dios, que somete a la tierra a su palabra. Este ordenó a un pez traer una moneda. Pero a la vez que ejerció su poder, fue totalmente considerado con otros para proveer lo que le estaban pidiendo, pero también para con Pedro. Porque el Señor sabe que lo llamó y que este Pedro ya no está en la barca pescando y ya no tiene recursos para pagar estos impuestos.
Y aquí vemos el corazón pastoral del Señor, proveyendo para las necesidades de sus hijitos. ¿Se acuerdan Mateo capítulo 4, capítulo 5, capítulo 4, cuando llama a Pedro? Ven, sígueme, yo te haré pescador de hombres. ¿Y qué es lo que el texto nos dice? Que Pedro inmediatamente dejó las barcas y las redes y le siguió. Era un llamado a la fe, a vivir por fe, sabiendo de que este buen maestro iba a tener misericordia y cuidado de ellos. ¿Y no es esto lo que estamos viendo, querida iglesia? Que cuando el Señor nos llama a ser parte de su reino, va a proveer cada cosa que necesitemos en este mundo. No nos va a dar lo que queremos, ¿cierto? Pero sí lo que necesitamos. Muchas veces esas cosas van a estar en línea. Pero el Señor nos promete que Él va a cuidar de nosotros, así como cuida de los pajaritos que no trabajan, así como viste a los lirios del campo. Este mismo Señor fue considerado para con el mundo, pero también para con Pedrito, su discípulo. Y esto es, hermanos, es de tremenda garantía para nosotros. Porque Mateo lo escribió con un propósito. Y es que tengamos la confianza de que tú y yo vamos a ser siempre sostenidos por la mano poderosa de este Dios que tiene autoridad sobre los peces del mar, sobre las tormentas y sobre toda la creación. Algunas aplicaciones. La primera de ellas es que debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo, no poniendo nuestras necesidades o preferencias por sobre los demás, que no debemos ser piedra de tropiezo, que recordemos sus palabras para no ofenderles, que tengamos esa santa consideración por otros, cuando estemos en alguna discusión, por ejemplo, matrimonial, teológica, no sé, cuando estemos en el trabajo y haya algún conflicto de opiniones, bueno, para no ofenderles, voy a dar mi opinión, pero hasta ahí voy a llegar. Porque tenemos que ser considerados con otros, hermanos. Tenemos que ser humildes como el Señor. ¿Qué otra cosa nos enseña este texto? Que debemos cumplir con nuestras responsabilidades religiosas y civiles. Esto no lo dije antes, pero respecto de la crítica y cuando los estudiosos analizan estos textos, como Mateo, por ejemplo, ellos siempre analizan el contexto para ver más o menos cuándo se escribieron estos textos. Hay una postura que dice que esto se escribió antes de la destrucción del templo, y hay algunos que dicen que se escribió después de que se destruyera el templo. Uno de los eruditos que yo consulté, que es de la postura posterior a la destrucción del templo, dice que en parte Mateo registró esto para que los creyentes tuvieran el ánimo de pagar el impuesto a Roma. Porque ¿sabe lo que estaba haciendo Roma después de la destrucción del templo en el año 70? Roma seguía cobrando este impuesto para ellos, porque no había templo. Entonces no hay templo, pero se sigue cobrando el impuesto del templo. ¿Y qué es lo que pasa? Parece que los cristianos estaban un poco molestos, y los judíos también, y por eso Pedro registra estas palabras, para decir, cumplan con sus responsabilidades civiles, así como el Señor las cumplió. Ahora bien, si el libro se escribió antes de la destrucción del templo, esto sigue aplicando igual, porque lo más probable es que los primeros cristianos, que además eran judíos, estaban obligados a pagar esto por ley, ¿cierto? Y lo que le está diciendo Mateo a estos cristianos es, hermanos, sabemos que como cristianos ahora somos hijos de Dios, y por lo tanto, como dijo el Señor, exentos de este tributo. Pero ¿saben algo? Por amor a otros, páguenlo. Por amor a otros, por una santa consideración, para no ofenderles, háganlo. Entonces, como les dije, debemos cumplir con nuestras responsabilidades. Las exhortaciones de Cristo y de Pedro y de Mateo es que hoy en día paguemos nuestros tributos, nuestros impuestos, y que hoy en día, en la casa de Dios, en la que ahora conocemos que es el verdadero templo de Dios, también hagamos esto y vengamos a darle una parte de lo que Él nos dio. Te hago una pregunta, ¿cómo estás con tus ofrendas y tus diezmos? Yo sé que este texto no está hablando de esto, pero quiero hacerte la exhortación. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón al final? Porque la ofrenda y el diezmo es del corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tiene una gratitud por todo lo que Él te ha dado? ¿Reconoces que lo que tienes en tu mano no es tuyo, sino que es de Él? Y que cuando apartas algo
¿Es solo una pequeña porción? ¿Miras las necesidades de quienes nos cuidan espiritualmente y te compadeces y por lo tanto diezmas y ofrendas? ¿Tienes esta santa consideración por otros? ¿Por los pastores? Porque los pastores, hermanos, como el pastor Francisco, ellos dejan sus vidas para dedicarse a esto. Les pregunto, ¿estamos teniendo una consideración con ellos? Como dice Pablo, si ellos cuidan de nosotros espiritualmente, ¿será mucho que pongamos algo para sustentarlos? Y yo creo que no. Por lo tanto, una de las aplicaciones de este texto es que cumplamos con nuestras responsabilidades, hermanos. Hagámoslo con consideración y con gozo, con humildad. Esa misma humildad que el Señor nos llama a tener. Y en tercer lugar, la tercera aplicación que ya la mencionamos, si Él te llama a servirle, va a suplir todas tus necesidades en Cristo. Si el Padre Celestial te llama, va a suplir todas tus necesidades en Cristo. Como dice el apóstol Pablo en Efesios, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sin Cristo no somos bendecidos, estamos bendecidos en Cristo. Si Él te está llamando al ministerio pastoral, si Él te está llamando a hacer misiones, por ejemplo, si Él te está llamando a fundar alguna fundación para una buena acción social, si Él te está llamando incluso a apartar estos recursos y temes de que el Señor no va a proveer para tu casa, déjame decirte que el Señor va a suplir todas tus necesidades en Cristo. Todas y cada una de ellas. Necesidades. Es importante decirlo. No nos va a dar nuestros mayores sueños, pero sí nuestras necesidades. Amén. Entonces, en conclusión, en este pasaje encontramos una enseñanza muy profunda sobre quién es Jesús y sobre cómo Él se relaciona con los demás. Aquí vemos cómo la identidad divina de Cristo no lo obliga a cumplir deberes humanos, pero su amor y su humildad lo llevan a actuar por el bien del prójimo. Este episodio aparentemente menor nos muestra la más grandeza del Hijo de Dios. No solo la grandeza inherente a Él, por ser Hijo de Dios, sino porque su corazón es considerado para con su mundo y para con sus discípulos. Y yo te hago esta pregunta. ¿Es este mismo Jesucristo tu Salvador? ¿Es este mismo Jesucristo tu Señor? ¿Es el Hijo de Dios tu mayor deleite? Yo te invito a que si por algún motivo llevas años escuchando esto y no lo has creído aún, puedas poner tu fe en Él y puedas agradecerle. Porque Él efectivamente no tiene ninguna obligación y no tenía ninguna obligación de venir a este mundo, pero lo hizo por una santa consideración para con nosotros. Así que te invito a que confíes en Él, que Él no falla. Él va a suplir todas nuestras necesidades espirituales, pero también físicas, y todas ellas reunidas en Él. Así que te invito a creer en Él. Oremos al Señor, hermanos. Amado Señor y Padre, te damos gracias por Cristo Jesús. Gracias por nuestro Señor que se humilló, haciéndose semejante a los hombres, redimiéndonos de nuestros pecados, ascendiendo a los cielos y soberanamente gobernando este mundo para cuidarnos, para proveernos, para alimentarnos de ti, Señor. Gracias por Jesucristo que en cada una de sus acciones, demostraciones de su poder, conversaciones, enseñanzas, su corazón estaba dirigido a nosotros, su iglesia. Cada una de las cosas que tú hiciste, Señor, te damos gracias porque pensabas en nosotros también. Y ahora nosotros no tenemos nada más que decirte, Señor, que solo a ti sea la gloria por habernos amado, por habernos rescatado y por seguir supliendo todas nuestras necesidades en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque ya gozamos de una inmensidad de ellas. Ya somos adoptados en tu familia, ya comemos en tu mesa, ya somos nutridos de ti, de tu cuerpo y de tu sangre. Ya estamos sentados en los lugares celestiales, Señor.
Ya somos parte de tu reino, ya nos sentamos a la mesa con el Padre, ya tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro. Tú ya nos has colmado de bendiciones espirituales, Señor, y también físicas. Pero esperamos y anhelamos tu venida, Señor. Ese momento en que tú nos darás la consumación del reino. Oh Señor, a ti sea la gloria, como decía el apóstol Pablo, porque cuán profundas son estas riquezas, este conocimiento de que desde el comienzo del mundo ya nos habías predestinado, ya nos habías amado y ya tenías todo para nosotros en Cristo. Te damos las gracias, Señor, porque en otro tiempo te teníamos como un simple maestro, como un rabí más, como una persona buena que hizo lo bien, que hizo lo bueno, pero ahora tú nos has revelado el gran misterio de saber de que ese rabí es el rabí, de que ese maestro es el maestro, de que ese hijo de una virgen es el Hijo de Dios. Gracias, Señor, porque nos revelaste a Cristo. Y ahora nos gloriamos en su identidad, de que Él es el Señor de la tierra, el Señor del universo, el Hijo tuyo, declarado con poder, levantado de la muerte y ascendido a los cielos donde tú gobiernas, Señor. Gracias por Cristo. Y te pedimos que así como Cristo podamos ser humildes. Humíllanos, quebrántanos, trabaja en nuestros corazones. Y aquí te ofrendamos nuestras vidas para que tú trabajes en ellas, Señor, y que seamos humildes. Bendícenos hoy, bendice a tu iglesia y bendice este tiempo de comunión que tendremos en este momento, Señor. En el nombre de Jesús.